Luis Eduardo Franco, candidato a la Asamblea por la RC. Hola, ¿cómo has estado, Luis Eduardo? Primero que nada, te saludo Omar Jaén, estoy con Johan Mejía. Segundo, ¿nos recuerdas el distrito por el cual estás participando, Luis Eduardo? Muy buenos días, un saludo, Omar. Johan, mi distrito es el 3 por la Distrito provincia 3. del Guayas. Así Centro de es. Guayaquil, centro de Guayaquil, ¿verdad? ¿No? Comprende algunas parroquias del centro de Guayaquil y casi la mitad de la parroquia Talca. Casi la mitad de la parroquia Tarque. Eso creo que es Guayacanes, Samanes, por ahí tienes unas cuantas partes de Urdesa, creo que también. Sí, 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 tengo ese mapa en la cabeza. Luis Eduardo, primero que nada, te lo hago de manera personal, ¿es tu primer acercamiento a lo que sería una designación popular para autoridad? Y si podrías contarnos un poco el por qué participas para un periodo tan corto, para un momento tan complejo del país. ¿Por qué llegar a la Asamblea en estos momentos? Sí, efectivamente. Mira, yo provengo de la academia, soy profesor universitario, tengo algunas maestrías, acabo de terminar un doctorado, me he desenvuelto en el campo profesional, también soy abogado. En ese sentido, sí he tenido siempre una predisposición a la vida pública, al debate político, pero más allá de eso, dentro de mi formación como jurista y como académico, sí he sentido la necesidad de retribuir a mi país de forma política, de servir a través de la discusión, a través del diálogo de ideas, hasta a través de la construcción de una cultura democrática integral que deben de hacerla políticos formados, políticos que tengan formación profesional. En ese escenario y en esas condiciones, por así decir, se inscribe mi candidatura por el Movimiento Revolución Ciudadana, que es una candidatura que hasta hoy ha abrigado mucha esperanza en el pueblo ecuatoriano. Lo digo porque hemos tenido recorridos en distintos cantones, en Durán, en playas, y hemos notado esa esperanza en la gente que nos recibe, que comparte nuestras problemáticas y que de alguna forma está motivada con nuestra candidatura, tanto para asambleístas provinciales como para la presidencia de la República. ¿Cuáles serían los proyectos de ley que llevas bajo el brazo? Insisto, todas las personas que hemos tenido en este espacio le hemos dicho, a ver, sabemos que el tema de la seguridad es algo que va a ser gravitante para la nueva asamblea. A la larga todos van a tener que apuntar hacia allá, pero cada candidato está en su libre derecho de llegar con una agenda, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo soy animalista, quiero proponer algo, vengo de la rama de los productores lecheros, digamos. Quiero hacer algo, o de los camaroneros, quiero hacer un proyecto específico. ¿Qué proyecto en específico podrías llevar a la asamblea en caso de ganar tu curul? Mira, nosotros tenemos una agenda legislativa que inició el año 2021. Nosotros como movimiento tenemos actualmente en discusión la ley de seguridad social. Habría que plantear observaciones en torno al mejoramiento de la universalidad de la cobertura y también de mejorar las condiciones de las pensiones de los jubilados. Este es un aspecto importante de mejora que se tendrá que hacer trámite observación. También tenemos un código laboral que se está discutiendo para mejorar las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador, para tratar de agilizar también el sistema de contratación, para tratar de generar empleo. Aquí tendrán que hacerse observaciones pertinentes. A su vez, la candidatura de Luisa González lo ha dicho claramente, quiere trabajar en un proyecto de ley de condonación de deuda y refinanciación de deuda provenientes del Ban Ecuador y del Banco de Fomento que está hoy en liquidación, justamente para estimular al sector productivo, para dar créditos a un margen que puedan ellos pagar y para ponerlos competitivos, todas estas medidas que sirven de contribución al fortalecimiento del sistema dolarizado que vive el Ecuador, hermano. O sea, Es decir, sí, siga. una serie de medidas en lo económico, en lo social, en lo laboral, para la reactivación económica y para el mejoramiento social que hoy necesita la economía ecuatoriana. Ok. La coyuntura los ha llevado a hablar de dolarización, ¿no? Bastante tiempo, sobre todo con lo que ha pasado con Andrés Arauz, pero yo sí quisiera enfocarme en otro tema que ayer justo lo comentábamos con Omar, no hemos escuchado mucho de los candidatos tocar, y es la seguridad social. Eh, Hay algo que está pasando con la seguridad social. Vimos ayer a Pablo Lucio Paredes presentándole este proyecto al secretario
jurídico de la presidencia, quieren cambiar la forma en la que se calculan las pensiones jubilares, quieren hasta aumentar los años de aportes para una jubilación. Entonces, yo sí siento que no se habla de esto porque, por supuesto, la coyuntura nos ha ocupado en otros temas, ¿no? No sé si ustedes tienen algún tipo de visión particular alrededor de la seguridad social. Mire, nosotros creemos en una seguridad social pública, universal, que se ajuste el sistema de pensiones a la realidad económica del país, a la capacidad y a los precios de la canasta básica, del aseguramiento también de otro tipo de prestaciones como es salud, como son también el medio de transporte, etcétera. Entonces, las pensiones deben de ajustarse a la realidad económica del país. Hemos visto que en estos 5 años ha habido un retroceso de lo público. No se cree en la seguridad social pública. Se ha venido tratando de emplear una serie de políticas que merman la capacidad de acción del sistema de seguridad social. Nosotros creemos en la universalización, en la potenciación, en la capacidad de destinar recursos para fortalecer el sistema de seguridad social, para mejorar las pensiones jubilares, para tratar de establecer pensiones justas en torno a las aportaciones y a los años de trabajo, y que se pueda sentir quienes reciben la pensión que efectivamente le está sirviendo en su economía y que sirve para menguar los grandes problemas que tiene a nivel económico. Esto se tiene que hacer, pero para llegar a ese estado de cosas necesitamos voluntad política, necesitamos una asamblea fuerte, necesitamos un ejecutivo que emprenda una política pública destinada al mejoramiento de la seguridad social. Y ya luego, si se necesita algún cambio legislativo para su mejoramiento, si se necesita también fiscalizar cualquier otro tipo de orden público para promulgar o para estimular o para incluso combinar a los ministros o al ministro encargado que coopere junto con los directivos del IES en alcanzar estos objetivos de seguridad social, pues habría que hacerlo y habría que trabajar en ese sentido de manera comunitaria, ¿no? En otro aspecto, ya pensando bien en lo que se viene en este periodo tan corto, porque es un periodo cortísimo que parecería que simplemente es un prólogo de lo que va a ser la siguiente campaña que nos espera el próximo año, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el proyecto bandera que quisiera llevar tu candidatura particularmente en este periodo? Mira, yo estoy promulgando, y esto lo tendré que hablar con mis compañeros, un sistema de nueva gerencia legislativa. Creo yo que hace falta implementar mecanismos participativos de creación, modificación y derogación de leyes que provengan de los sectores sociales. Y para eso hay técnicas de la legislación encaminadas a mejorar la calidad legislativa, tanto a nivel participativo como a nivel co-creativo de los sectores sociales sobre los cuales también se impulsa la legislación. Hay mucho que trabajar en la Asamblea Nacional, hay técnicas como Notch, Smart Legislation, que acercan la parte creativa de la creación legislativa. ¿Pero junto a qué se refiere esa Smart Legislation? Discúlpame que me quede con eso. ¿Cuál sería como que el beneficio de esta herramienta? La utilización de las nuevas tecnologías para la coautoría de la legislación, para la participación en línea de los destinatarios de la norma, que asumen una serie de medidas y que también se vuelven colegisladores y también participan de la creación, de la identificación de la agenda, de la problemática a través del uso de estas herramientas provenientes de las nuevas tecnologías. O sea, ¿cómo se involucrar, digamos, a los votantes? Algo así. Bueno, hay sistemas de votación que, si bien no son vinculantes, sirven para legitimar las decisiones legislativas. Por ejemplo, el Senado colombiano tiene votación en tiempo real dentro del Senado, que si bien no es vinculante, pero sirve de insumo dentro de la política para legitimar una determinada decisión legislativa. Son cuestiones que podemos adoptar en nuestra legislación para mejorar la calidad legislativa y la participación de los ciudadanos en la creación de la legislación y en los nuevos proyectos de leyes que se vayan a crear. Perfecto. Luis Eduardo, y como para ir cerrando, y obviamente el tema que tenemos que tratar, ¿no? La seguridad. Hemos escuchado de todo, ¿no? Desde pena de muerte, pasando por cadena perpetua, castración química, libre porte de armas, y endurecer aún más las penas, cortarle los dedos a los jueces.
Bueno, el anonimato caramba, de los jueces. el anonimato de los jueces, claro, los jueces sin rostro, Jueces que corruptos exponiéndolos en la calle. jueces que salgan del país para que desde el exterior, desde las embajadas, puedan manejar audiencias. ¿Qué propuestas tú, con tu experiencia, también por tu profesión, qué se puede hacer para dar un poco más al menos de percepción de seguridad en este país? Mire, la política criminal es una política de orden estatal. En ese escenario necesita de la articulación de todas las funciones del Estado para poder establecer un plan de seguridad y un plan criminal que efectivamente alcance a mitigar los índices de inseguridad que tiene el Ecuador. Yo propondría unas comisiones técnicas multidisciplinarias que establezcan mesas de diálogo, de discusión con la sociedad civil, con las funciones del Estado, con ciertos criminólogos especialistas en la materia para ajustar un plan de seguridad que sea comunicado al pueblo ecuatoriano, que establezca objetivos claros y por sobre todo resultados a corto y mediano plazo. Esto son medidas de política criminal urgentes que tienen que ver con la identificación y la prevención del delito para mitigar los niveles de inseguridad. Pero también hay que hacer mucho en la dimensión del amplio campo social que no se ha atendido por parte de las políticas neoliberales. Hay que crear empleo, crear fuentes de trabajo, generar oportunidades, tratar de multiplicar las becas, crear una serie de condiciones sociales para que el ciudadano no se acerque a la delincuencia, no se proclive a la delincuencia, que esté amparado por un Estado benefactor y por una empresa privada que también contribuya al establecimiento de una mejor ciudadanía, de una ciudadanía democrática y una ciudadanía que viva en paz, que pacifique el estado de cosas que vivimos actualmente. Entonces se necesita de diálogo interinstitucional, tanto en el campo del diseño de la política criminal a nivel estatal para la detención y prevención de los delitos, como también de la dimensión social, que son políticas de mayor alcance para mitigar los índices delictivos. Perfecto. Le agradecemos a Luis Eduardo Franco, candidato asambleísta por el Distrito 3 por la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, y suerte en estos últimos días de campaña. Yo les agradezco por esta entrevista. Espero estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Excelente. Un excelente día.